Muy bien. Si no estoy mal, creo que tendrían que escucharme en este momento, solo para confirmar que sí se logra escuchar. ¿Todos me logran escuchar? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muy bien, Sí, perfecto. profe. Muchas gracias por la confirmación. Eh, Siempre es un gusto para mí el poder saludarlos a cada uno, ¿verdad? Esperando en Dios, ¿verdad? De que cada uno pues se encuentre bien y de igual manera con su familia, ¿verdad? Sabemos que la situación pues no nos deja poder regresar, podríamos decir, ¿verdad? A las clases presenciales y pues creo que ya hemos considerado que de esta forma vamos a terminar lo que sería el año, ¿verdad? Lastimosamente pues se dio esta situación, pero como siempre se ha mencionado, lo que importa es que cada uno pues estemos bien, ¿verdad? Eso es lo que interesa, que cada uno estemos bien porque como siempre se nos ha mencionado, se nos ha dicho, ¿verdad? Y sí que qué sentido tiene si estamos enfermos. Ahí sí que no tendría ningún sentido la vida, ¿verdad? Entonces, esperando en Dios que cada uno esté bien. Por el momento tenemos 31 participantes, según lo que me estoy dando cuenta, ¿verdad? 10 son los que hacen falta, esperando que se puedan añadir en un momento, pero en fin, vamos a aprovechar el tiempo para que podamos resolver las dudas correspondientes al tema de lo que es la ley de actualización tributaria, ¿verdad? En primer lugar, recordemos que eso ya lo hemos visto desde el año pasado, vimos algunas partes generales, de igual manera algunas en específico, ¿verdad? Y posteriormente también preparé los videos, ¿verdad? Creo que fueron 5 videos, si no estoy mal. Traté la manera de ser conciso en eso, pero ahí sí que se dan las situaciones de que hay mucho que explicar y recuerden de que siempre trato la manera de que sea explícito cada uno de las explicaciones que les doy, ¿verdad? Entonces, el detalle o siempre mi propósito es que ustedes puedan comprenderlo sin ninguna dificultad, ¿verdad? Entonces, um, ya vieron, considero, ¿verdad? Espero de que ya hayan visto los 5 videos que se prepararon, tanto la parte teórica como la parte práctica. Y de paso, incluso, si se dieron cuenta, solo ocupamos lo que fue la renta de actividades lucrativas, ¿verdad? Aún hace falta lo que son las rentas de trabajo y las rentas de capital y ganancia de capital, que considero que con eso tal vez no vaya a ser demasiado extenso, yo considero, ¿verdad? Pero en fin, esta semana yo prepararía dichos videos para explicarles esos temas más que todo, entonces tenemos esta parte para poder resolver dudas, ¿sí? Considero, si no estoy mal, creo que se ve la pantalla, lo que es la ley de actualización tributaria según el decreto 10-2012, ¿verdad? ¿Sí se logra ver en la pantalla? Sí, profe. Sí, perfecto, ok. Considero necesario colocar esto, ¿verdad? Para que por si alguno dice, mire el artículo número tal, ¿verdad? Digamos, no lo entendí o no sé si puede ampliarlo o no sé, ¿verdad? Y sí que puede ser algún artículo específico. Entonces, eh, si alguien con toda confianza, vamos a iniciar a resolver las dudas, ¿verdad? Yo considero que es innecesario el explicar nuevamente porque total ya para eso hice los videos para explicar. Entonces lo único que necesito ahora es resolver dudas, ¿sí? Rápidamente. Entonces si alguien quiere realizar alguna pregunta, con toda confianza puede activar su micrófono y realizar la pregunta, ¿de acuerdo? Profe, Ajá, vamos a ver quién me saluda. Nelson, profe, aquí. Ah, ok. Nelson, díganos, ¿qué pasó? ¿Cuál es su duda? Si yo tenía una duda, no sé si comprendí bien, pero cuando se refiere a las actividades onerosas, Ajá. no me quedó muy claro realmente a qué es a lo que se refiere. Ok, ok, perfecto. Entonces, no sé si tiene el artículo en específico donde aparecía lo que es la actividad onerosa. Si me permite, profe. Creo que está acá, el artículo 5 dice presunción de onerosidad. Sí, exactamente. ¿De acuerdo? Excelente. Vamos a ver. Primero, solo para identificar, dice que las cesiones y enajenaciones de bienes
y derechos en sus distintas modalidades y las prestaciones de servicios realizadas por personas individuales o jurídicas y otros entes o patrimonios que realizan actividades mercantiles se presumen retribuidas al valor de mercado salvo prueba en contrario. O sea, solo quiero ver una parte acá si es que encuentro y después vamos a ver. En particular y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en todo el contrato de préstamo, cualquiera que sea su naturaleza y denominación, se presume, salvo prueba en contrario, la existencia de una renta por interés mínima, que es la que resulta de aplicar el monto total de préstamo, la tasa de interés simple máxima anual determinada por la Junta Monetaria para el efecto tributario. Bien, vean pues, acá lo único que debemos de comprender, o cuando yo les explicaba de lo que era la presunción de onerosidad, cuando decimos algo que sea oneroso es porque implica un costo, ¿sí? Un costo, un precio, un valor determinado. O sea que, como estamos hablando de lo que son rentas, ¿verdad? Seamos rentas es porque se percibe un monto determinado de dinero. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar, o algunos pues según he escuchado que están trabajando, ¿verdad? Y pues la verdad es una bendición. Si prestan su servicio físico especialmente, seamos la fuerza bruta que uno implica, ¿verdad? O quizás alguno sería la fuerza intelectual, no sé. Para ello, eh, implica, o más que todo, cuando buscan un trabajo, es porque necesitan percibir un ingreso, una remuneración, ¿verdad? Eso es algo oneroso. O sea, vamos porque implica una renta, implica un monto determinado o un valor. Ustedes dicen, mire, necesito un trabajo, entonces le dicen, mire, le vamos a pagar 50 quetzales al día, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que implica onerosidad. O de igual manera, si se tiene un negocio y se vende algún producto, implica algo que sea oneroso, ¿verdad? O sea, imaginémonos si hablamos de una librería, vamos a colocar un negocio de librería, vamos a vender los productos, cuadernos, lápiz y demás, vamos a decir, bueno, le vamos a establecer un precio, ¿verdad? Eso es algo oneroso, porque implica un costo, un valor o un precio determinado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la ley de actualización tributaria o la ley del ISR, ¿verdad? Habla sobre las rentas y por consiguiente, siempre y cuando implica un valor determinado de los productos, ¿verdad? O sea, porque la ley del ISR no se va a enfocar o regular sobre una empresa que no, ¿cómo podríamos decir? Que no tiene un fin lucrativo, simplemente que se crea por beneficencia, seamos, es algo ilógico, ¿verdad? Entonces acá la ley de actualización tributaria regula todo el ámbito siempre y cuando implica un valor específico a los productos que se venden o al servicio que se está dando. ¿De acuerdo? No sé si me dé a entender en esa parte o les generé más dudas. No sé, ustedes dirán. ¿Sí me dé a entender? Sí, gracias, profe. Sí, ok. Seamos, recuerden, con toda confianza pueden preguntar si algo que menciono no está claro, ¿verdad? Seamos, recuerden que con toda confianza pueden decirme y así poder ampliar la explicación. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Todo está claro. ¿Comprendieron el ejercicio práctico? Profe, Sí, Samuel, dígame, ¿qué pasó? respecto del mismo tema que hablaba el compañero ahorita, Ujú. ¿de qué forma se generaría el impuesto sobre un valor oneroso, como usted lo mencionaba? ¿O cómo se calcula y todo lo referente? Porque sí me entró duda ahorita que lo mencionaba. Ok, vamos a ver, permítame, solo sé que no sé si solo es como dijera, en mi bocina o algo así que no logro comprender bien lo que usted mencionó. Bueno, lo que yo entendí es lo que mencionaba, de cómo se calcula el ISR en algo que sea oneroso. ¿Esa fue su pregunta? Básicamente, sí, eso. Sí, ok. Vea pues, o sea, simplemente cuando determino o cuando estoy mencionando de que sea algo oneroso, es cuando una empresa mercantil o cuando se crea una empresa mercantil, su fin primordial es generar un lucro, ¿sí? Por ejemplo, imaginémonos que así directamente usted, ¿verdad? Usted va a crear un negocio, ¿sí? Usted va a generar un negocio y imaginémonos que sea un negocio de, vamos a ver, una ferretería, ¿sí? Imaginémonos que usted va a generar o va a crear una ferretería. Digamos, hace todos los procedimientos determinados y demás. Bien. Usted cuando va a comprar toda su mercadería, ¿verdad? Seamos,
imaginémonos todo lo referente a la ferretería, martillos, serruchos, clavos, tornillos y todo lo demás, ¿verdad? Cuando usted lo compra, no va a decir, bueno, voy a comprar y la empresa quien le está vendiendo a usted le diga, mire, tenga eso y llévelo así, se lo regalo. Sería completamente ilógico. Uno. Segundo, que de igual manera cuando usted venda los productos de la ferretería, ¿verdad? No va a decir, bueno, voy a vender esto y le dice a una persona, mire, ¿a cuánto está el precio de tal producto? A este precio. Cuando usted ya dice que es un precio determinado, eso es oneroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque implica un precio, un valor. Si por eso cuando menciona ahí sobre la apreciación de onerosidad, es porque las empresas mercantiles van a generar un valor o le van a dar un valor al producto. ¿Para qué? Para poder generar una renta, para poder generar un lucro. ¿Sí? Entonces, lo único que debemos de comprender con respecto a lo que es la onerosidad, es que las empresas cuando venden algún producto, tiene que tener un valor, ¿de acuerdo? Algo muy sencillo, vamos a la tienda, como yo les decía en el ejemplo, en el video, vamos a la tienda y vamos a ir a comprar ya sea azúcar, sal o vamos a ir a comprar, no sé, golosinas incluso, ¿verdad? Le decimos al encargado de la tienda, mire, necesito tal producto y se lo dan. Y usted no solamente recibe y dice gracias y se va. Lo que hacemos es completamente ilógico. ¿Por qué? Porque tiene que pagar un precio, tiene que pagar un valor. Eso es lo oneroso. Si osamos de que implica un valor. Entonces, no precisamente de que la empresa vaya a aplicar o se calcula el ISR sobre algo oneroso. O sea, la onerosidad simplemente es cuestión de comprender de que tiene un valor, ¿sí? Que obviamente quizás lo compramos a 100 quetzales y lo vendemos en 300. ¿Sí? O sea, todo eso, tanto la compra y la venta, es algo oneroso, porque tiene un valor. Ya hablar del costo, ya hablar de la ganancia, eso pues ya sería otro procedimiento. Pero lo único que debemos de comprender es que todo lo que nosotros hacemos, tanto compramos, vendemos o lo que sea, es algo oneroso. Hacemos porque implica un valor determinado de un producto en específico. No sé si me da a entender. Sí, profesor, eso lo entendí, ya veo, claro. Ok, perfecto. Ya sea alguien más, no sé, que tenga alguna otra duda, recuerda que es el momento de hacer las preguntas. Sí, porque yo después de esto, pues ya podríamos considerar que descarto este tema y yo sigo con los demás temas. Recuerden que todavía hay muchos temas que tratar. Dudas de algún régimen o del ejercicio, ya sea del enunciado, de la solución, no sé. Yo tengo duda todavía, tal vez no es específicamente ese momento, pero al momento de hacer nuestro, se podría decir el proyecto que tenemos que escribir en 5 páginas y todo eso, solamente de este tema del ISR como del IVA, solamente va a ser teóricamente o también tenemos que resolver y explicar ejercicios prácticos. No, en este caso, bueno, al hacer el resumen que tienen que dar a conocer, podríamos considerar que las 5 páginas sería la parte teórica y adjunto, pues tendrían que tener tanto el ejemplo dado y la solución y el ejercicio que yo les voy a mandar, considero que tal vez ya sea más tarde o mañana, pero yo ya les enviaría el ejercicio con respecto a las rentas de actividades lucrativas. ¿Sí? Entonces, ahora bien, en la exposición, si hablamos de la exposición, entonces considero que ya tendríamos que explicar, por ejemplo, quizás una parte práctica, ¿verdad? De cómo calcular el ISR, tanto hablamos de las rentas de actividades lucrativas, o la renta de trabajo, o la renta de ganancia de capital y rentas de capital, ¿verdad? Entonces, eso sería más que todo, que siempre va a entrar tanto lo teórico y lo práctico, ¿verdad? Siempre y cuando pues haya práctico. Pero por lo general considero que en todos los temas siempre hay algo práctico, ¿sí? No sé si resolví la duda. Sí, y voy a preguntar otra cosa. ¿Significa que vamos a hacer como cierta zona en el curso? Aparte, se podría decir del trabajo escrito que vamos a hacer, o solamente
es el trabajo escrito y los exámenes en el instituto. Sí, bueno, no, que el audio no, creo que no me está ayudando. Bien, iniciamos, no sé si logro comprender lo que usted menciona, pero el hecho de que van a entrar las dos partes, ¿verdad? Ese sentido de que hay tanto lo escrito y lo práctico, ¿verdad? Siempre van a entrar esas dos, ¿sí? Nunca podemos decir que solo hay teórico o solo práctico, ¿verdad? Siempre van a estar esas dos partes, lo escrito y lo práctico, ¿verdad? Para poder dar a conocer cómo se hacen los diferentes cálculos, ¿sí? No, y lo vuelvo a repetir, no sé si resolví la duda, ¿verdad? Ya que se me hace un poquito difícil, no sé, escuchar el micrófono o algo así, no sé si yo tengo algún, o no logro escuchar bien yo esa parte, ¿verdad? Pero espero que haya logrado resolver la duda. Veo que Vanessa tiene activado el micrófono, no sé si tiene alguna pregunta, Vanessa. Creo que no, ya que lo desactivó. Vamos a ver, tengo aquí unos chats, dice... Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo dirección va a dar las generalidades, ya así, ya todo así legalmente? Específicamente, ¿verdad? Okay. Ajá. Ese dato sí no se lo manejo en este momento, ¿verdad? Ya que ahorita pues estamos enfocados en explicar y reforzar cada uno de los temas, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomar en cuenta su pregunta, ¿verdad? Para tal vez plantearlo a dirección y más o menos tener la idea de cuándo se les daría las generalidades específicas, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Sí, y tengo otra pregunta. Yo había entendido que todos los resúmenes se tenían que hacer a máquina, pero hoy mi Ceci nos dijo que tenía que ser una parte escrita. Entonces, mi duda es que si se puede combinar las dos, o sea, si tanto va a ser escrita y a computadora, o solo se va a manejar solo un formato. Ok. En este caso, digamos, si no estoy mal, creo que les había dado en su, ¿cómo le dijera? En las generalidades o el archivo PDF que les había mandado, si no estoy mal, ahí aparecía como le dijera, la forma de cómo realizar los folletos, si no estoy mal. Creo que ahí decía que iba a ser en Arial y un número de letra, si no estoy mal. No recuerdo bien esa información, ¿verdad? Pero si no estoy mal, creo que les había dado esa parte. Con respecto a eso, ¿verdad? Tal vez muchas veces si uno lo realiza a computadora, bueno, esto sí solo es una noción así mía, ¿verdad? Si uno, como dijera, si uno lo realiza así a computadora, como que tiende a solamente quizás copiar una parte y pegarlo y nada más, ¿verdad? Hasta cierto punto. En cambio, cuando uno lo realiza a mano, quizás cuando lo está escribiendo ya lo está estudiando, ¿verdad? Entonces es otra forma, podríamos decir, para poder aprender. Pero en fin, ahí sí que el propósito, ya sea de una u otra manera, la intención es que podamos comprender cada uno de los temas y reforzarlo, ¿de acuerdo? Para no, más que todo, no tener complicaciones en ese sentido, ¿sí? Entonces, como le vuelvo a repetir, es una noción nada más. Tal vez voy a identificar algunas generalidades específicas, ya tengo dos, una que sería la fecha o cuándo se les va a dar así las generalidades específicas, ¿verdad? O la información específica. Y el segundo, pues tal vez la forma de realizar los folletos, ¿verdad? Ya sea a mano o de una vez todo a computadora y la forma de poder explicarlo o estudiarlo, ¿de acuerdo? Entonces voy a reforzar esa información para que les pueda dar algo más concreto y así no generar más dudas con respecto a esos temas, ¿de acuerdo? Entonces ya tendría esas dudas para poder resolverlo. Gracias, profe. Ok. Vamos a ver, tengo aquí, dice Marcos Torres, dice por el cálculo. ¿Qué cálculo? No sé, se realizaron varios cálculos, pero no sabría qué cálculo en específico. Tal vez sí me podría escribir así algo concreto, decir, mire el cálculo de tal cantidad o algo, entonces me lo puede, ya sea si no logra activar su micrófono, entonces puede
escribirlo, ¿verdad? En el chat, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, para poder explicar. Sheila Bautista dice sobre el artículo 31. Veamos. Artículo 31 lo tengo acá. Espero que ese sea el artículo, ¿verdad? Que necesiten que se los explique. Dice el artículo 31, agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables. Vamos a ver, dice para determinar la cuota anual de amortización en los casos de explotaciones forestales, se considera avanzar. Dice 1, el costo unitario determinado en función de la producción total estimada. Para el efecto se divide el costo total incurrido en la explotación, excepto el valor del terreno y los otros bienes del activo fijo depreciable, más el valor abonado para la concesión o cesión en su caso, de la cantidad de unidades que técnicamente se haya calculado extraer. 2. En cada periodo de liquidación anual de imposición gravable, el costo unitario determinado conforme al numeral 1 anterior se multiplica por el total de unidades efectivamente obtenidas de la explotación. El monto resultante sustituye la cuota anual de amortización, la cual se podrá deducir a partir del primer ejercicio fiscal en el que se inicia la extracción. Y dice, para efectos del registro y control contable de las amortizaciones, los contribuyentes deberán llevar una cuenta corriente separada para cada área de explotación. Este registro y control contable separado debe permitir que las amortizaciones se deduzcan de las rentas que genera cada ciclo de explotación de cada área. Bien. Espero que haya sido ese artículo que necesiten que les explique. Aquí lo único que hay que comprender es que hay entidades, ¿verdad?, en la cual se enfoca, o la mayor parte de nosotros estamos familiarizados un poquito más con lo que son entidades mercantiles o comerciales, mejor dicho. Entidades comerciales en la cual se dedican a la compra y venta de mercaderías, ¿de acuerdo? Entonces, a la compra y venta de mercaderías no tenemos mayor dificultad. Bien, hay entidades que de igual manera, si hablamos de una fábrica, se dedica a la transformación de la materia prima, ¿verdad? Entonces, posteriormente a ello, sabemos cómo se da el procedimiento, el costo, los artículos en proceso, artículos terminados y demás. Ahora bien, cuando hablamos de recursos naturales, muchas veces quizás hay fincas, ¿verdad? Hay fincas quienes manejan una contabilidad. Para ello, pues, ahí sí que se maneja una contabilidad distinta a lo que es la contabilidad comercial. ¿Sí? Ahí es totalmente distinta. Podríamos decir que ahí podemos encontrar terrenos, incluso tal vez pueden existir cuentas que se le llamen árboles, ¿verdad? Los frutos y demás. Entonces, muchas veces los árboles hasta cierto punto sufren como un desgaste, ¿verdad? Al transcurso de un tiempo determinado. Para ello quizás podríamos considerar que se amortiza, como dice acá, se puede determinar o devaluarlo, ¿verdad? Porque ese es el propósito tanto de las depreciaciones y las amortizaciones, la devaluación que tiene, como el desgaste que tiene un bien. De la misma forma, un recurso natural se desgasta, ¿verdad? Recordemos que un árbol con un fruto en específico, al transcurso de un tiempo determinado, quizás pueda caer en un punto de marchitarse y morir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de ese tipo de productos o ese tipo de bienes de un lugar donde cosecha, ¿verdad? Ya sea verduras, ya sea frutas, ¿verdad? Imaginémonos que sea un árbol de manzana, por ejemplo, ¿verdad? Entonces también tienen que evaluar ese árbol, cuánto es el desgaste que se le da anualmente, ¿verdad? En fin, ahí sí que, ¿por qué razón? Porque obviamente ese es el producto que genera esa empresa, ¿verdad? Es el producto que va a cosechar, como dice ahí, o explotar más que todo, ¿verdad? Porque está explotando ese producto natural y más que todo que está generando un lucro, ¿verdad? Quizás no lo ha comprado, pero sí se ha generado o ese recurso natural está generando un lucro para la empresa, ¿verdad? Un lucro para la entidad quien está explotando ese recurso y está generando una ganancia.
Entonces, por eso y recordemos que la ley de actualización tributaria, pues eso regula, ¿verdad? Si hablamos específicamente de cómo se calcula y depreciaciones y amortizaciones y demás, hacemos la contabilidad, como les digo, de una finca es totalmente diferente. Imaginémonos si llegamos a una finca del cual contabiliza, imaginémonos una finca donde haya recursos así forestales, ya sea árboles o que haya árboles que tengan fruto. Aparte de eso también podríamos considerar animales, ¿verdad? Gallinas, vacas, cerdos, por ejemplo. Entonces, todos esos productos, o hasta cierto punto, ¿verdad? Podemos decir como producto que explota el dueño o la persona dueño de la finca, ¿verdad? Entonces, para ello también se maneja una contabilidad sobre ello, ¿sí? Pero, como le vuelvo a repetir, hasta cierto punto no nos enfocamos tanto en lo que son fincas o una contabilidad diferente al comercial, porque más que todo que ahora como contadores nos compete el ámbito comercial. Y ya más adelante se da una especialidad. Ustedes cuando estén, imaginémonos en una empresa, o quizás hasta cierto punto que alguien esté en una finca, ¿verdad? Se va a acoplar al sistema contable que manejan en dicha empresa. Entonces, para ello, pero el propósito acá es tener una noción. ¿Cuál es la noción? De que en base a las utilidades que se genera, se va a pagar un impuesto, ¿de acuerdo? Entonces, espero que me haya dado a entender en esa parte. Y de igual manera, por si alguien aún tiene alguna duda, con toda confianza, puede realizar, ¿de acuerdo? En el chat, creo que no tengo ninguna otra duda. ¿Alguien más? Profe, o sea que también, o sea, hablando de que es una diferente empresa, también se manejarían porcentajes diferentes y, ay, se me olvidó el otro nombre que le iba a decir. Ay, se me olvidó, pero se manejarían porcentajes diferentes a la hora de calcular, supóngase también como el IVA, el ISR y todo eso, o se manejaría de la misma manera. Ok. Por lo regular, muy buena pregunta, ¿verdad? En la mayor parte, ¿verdad? Está regulado o cada una de las leyes regula los ámbitos comerciales, ¿verdad? Hasta cierto punto podríamos considerar que los productos que nosotros adquirimos siempre tienen el IVA, ¿verdad? Que sabemos que es el 12%, ¿de acuerdo? Entonces, siempre cuando son empresas de esa índole, ¿sí? Entonces, imaginemos algo que se me ocurra rápidamente. Nos dedicamos al empaque de frutas, por ejemplo, ¿verdad? Hacemos empaque de frutas, una fábrica que se dedica al empaque de frutas, va a adquirir esas frutas a otra empresa o sí pues o a otro negocio, ¿verdad? En el cual tiene sus árboles y los vende y demás. Entonces, ese producto, cuando la empresa lo compra, tendría que generarse el IVA, ¿verdad? Entonces, por eso es como siempre es una secuencia. Si hablamos del IVA, pues se va a generar, que siempre es añadido el 12%, después cuando lo compra genera el crédito fiscal, y cuando lo vende ya genera el débito fiscal, ¿verdad? Entonces, en fin, se va dando esa situación. Pero por lo regular, la mayor cantidad de entidades, ¿verdad? Es regulado tanto por la ley del IVA y la ley del ISR, y si lo vemos desde el punto de vista, como usted menciona, si cambian los porcentajes, hasta cierto punto quizás no precisamente, ¿verdad? Pero también podríamos considerar que existen tal vez leyes adicionales que regulan ese ámbito, ¿verdad? Pero para ello ya es una especialidad, ¿sí? Cuando digo una especialidad es porque se enfoca solo en un área en específico, ¿sí? En cambio acá nosotros lo vemos de una forma general, del cual estamos, podemos decir, acostumbrados, estamos familiarizados con esos tipos de porcentaje que en la mayoría, porque ese sí podemos decir que en la mayoría de las empresas, pues es lo que se utiliza, ¿de acuerdo? Otro detalle, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos en el artículo 28, solo para determinar esta parte, vean. Por ejemplo, acá, en el artículo 28, cuando dice porcentaje de depreciación, imagínense acá, por ejemplo, en el numeral 2, dice árboles, arbustos, frutales y especies vegetales que produzcan frutos o productos que generan rentas grabadas, incluidos los gastos capitalizables para formar las plantaciones,
15%. Es como que nos está dando a conocer cuánto es la depreciación que se le da a los árboles. Entonces aquí ya habla sobre un porcentaje en específico. Ahora veamos aquí el numeral 4 cuando dice los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo, maquinaria, y aquí pues ya sabemos como les dijera, los bienes que son tangibles y que estamos acostumbrados a ver, vehículos, grúas y todo eso, nos dice que es un 20%, ¿verdad? Es como que nos está diciendo también que los animales que se utilizan como carga en un lugar o una empresa determinada, especialmente en las fincas, ¿verdad? Que sería algo lógico. Es como que tienden a tener una depreciación de un 20%, es como tienen un desgaste, ¿verdad? Porque representan un bien para una empresa. En fin, así que como les digo, cada una de las entidades se enfoca en un área determinada, ¿verdad? Si es una empresa comercial, la compra-venta de mercaderías; si es una fábrica, la manufacturación del producto, ¿verdad? Para llegar a un producto determinado. Ahora hablamos si fuese una finca, ¿verdad? Entonces ya se dedica a otro tipo, ¿verdad? Y para ello, pues también existirían cuentas diferentes, pero estaríamos familiarizados a decir sobre cuentas por cobrar, cuentas por pagar, sobre el ISR, sobre el IVA, ¿verdad? Entonces eso sí no cambia, ¿verdad? Son cuentas que por lo regular manejamos y no tenemos ninguna complicación, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si me dé a entender o si surge alguna duda, pueden preguntar. Sí, profe. Sí, se dio a entender. Excelente. Gracias. Bien, creo que tal vez con la ley del IES, más que todo la ley de actualización tributaria, quizás la parte teórica no haya duda. Voy a pasar al enunciado. Vamos a ver, permítame. Que les había dado de ahí, tal vez ahí tengan alguna duda en específico. Muy bien. Creo que ya está a la vista lo que es el enunciado del ejercicio sobre el régimen de actividades lucrativas, ¿verdad? Entonces, este es el enunciado que les había dado yo en el ejemplo. Posteriormente, también en el numeral 5, con los mismos datos, habíamos hecho el cálculo del régimen sobre los ingresos de actividades lucrativas, ¿sí? Opcional simplificado, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos los cálculos. No sé si alguien tiene alguna duda con este enunciado. Algo, alguna cantidad, algún dato, no sé, cualquier cosa para que lo pueda explicar. ¿No hay? Profe, con una pequeña duda. Sí, diga. ¿Me puede explicar el numeral 3? ¿Esta? El 3. Sí, así es. Esa. Ok, solo antes de que apague su micrófono. Específicamente, no sé si tiene alguna duda determinada con este numeral 3 o algo que no haya comprendido de ese numeral. Pues sobre el ISO. Ajá, esa fue la parte que no logró comprender. Sí, más o menos. Ok. Le capté, pero así como todavía estoy en duda, ¿verdad? Ok, no hay problema. Bien. Entonces, vean, pues, tanto para el compañero y para los que quizás tengan la misma duda y no se animan a preguntar. Nos menciona el numeral 3 simplemente una información adicional, ¿de acuerdo? Recordemos en primer lugar que el periodo fiscal inicia del 1 de enero al 31 de diciembre. Considero que con eso no hay ninguna dificultad. Ese es un periodo fiscal, ¿sí? Inicia el 1 de enero al 31 de diciembre. Ya sea un periodo fiscal o un periodo impositivo, así se le llama, ¿verdad? Periodo fiscal o periodo impositivo. Eso ya nos decía la ley de actualización tributaria, ¿sí? En un artículo en específico nos dice eso. Bien. Aparte de ello, ese cálculo, ¿verdad? Recordemos que si hablamos del régimen sobre utilidades de actividades lucrativas, el ISR o el periodo es anual, ¿sí? Por eso es lo que nos da a conocer, que el periodo es anual. O sea que el ISR o la obligación por concepto de ISR se va a determinar hasta el final del año. O sea, cuando termina el periodo, que sería del 1 de enero al 31 de diciembre, se identifica si hubo ganancia o hubo una pérdida. Si hubo ganancia, aplicamos el porcentaje del 25%, ¿verdad? Sobre el total de la ganancia. Obviamente menos rentas exentas y los gastos no deducibles y demás, ¿verdad? Entonces, nos da el monto y sobre eso le aplicamos un 25%.
Ahora bien, el detalle es que la ley también nos dice que las empresas pueden y deben de hacer los pagos trimestrales. Esos pagos trimestrales se consideran como un pago anticipado a cuenta del ISR. Por ejemplo, rápidamente decimos, imaginémonos que al final del año se calcula un 25% sobre, vamos a ver, sobre 1 millón. ¿Sí? Imaginémonos que 1 millón de quetzales es la ganancia o el tipo, o el, vamos a ver, la renta imponible, ¿verdad? La renta imponible es de 1 millón. Entonces, a 1 millón le aplicamos un 25%, nos da 250,000 quetzales. O sea que al final del año establecimos que hay de ISR por pagar 250,000. Ahora bien, para que, en este caso, para que la empresa no sienta mucho, ¿verdad? Porque 250,000 quetzales simplemente pagar de impuesto es mucho, ¿sí? Cualquier entidad, ya sea que sea multimillonaria o lo que sea, ¿verdad? Decíamos es mucho, sea como sea, es mucho, ¿verdad? Entonces, 250,000 quetzales de impuesto. Bien. Para no pagar, o sea, para que no se pague de un solo, ¿verdad? Hacemos ese propósito de decir, bueno, 250,000 quetzales de una vez hay que pagarlo y se va. Para ello, es como que se hicieron pagos anticipados del ISR, que en el primer trimestre, del 1 de enero al 31 de marzo, que sería el primer trimestre, y se pagó en los primeros 10 días del siguiente mes, que sería abril. Se pagó el trimestre. ¿Sí? Imaginémonos que se pagó 25,000. En el siguiente trimestre, del 1 de abril al 30 de junio, que se pagan los primeros 10 días del mes de julio, se pagó, imaginémonos, 50,000 quetzales. Me ocurre, ¿verdad? Entonces, ya habíamos pagado 25,000, en el segundo trimestre, otros 50,000. Y en el tercer trimestre, del 1 de julio al 30 de septiembre, ¿verdad? Se pagan los primeros 10 días del mes de octubre, entonces pagamos otros 25,000, se me ocurrió otros 25,000. Entonces, en los primeros 3 trimestres que se generaron, pagamos 25,000, más 50,000, más 25,000, pagamos 100,000. ¿Sí? Entonces, pagos trimestrales, o sea, pagos anticipados del ISR, 100,000. Y como al final del año establecimos que se debe de pagar 250,000, pero como ya pagamos 100,000, entonces lo único que nos hace falta de pagar sería 150,000 quetzales. Es la diferencia. Ahora bien, hablando del ISO, o sea, era necesario para llegar al ISO. Recordemos que el ISO, ¿verdad?, se compensa con la ley del ISR. ¿A qué me refiero con eso? Y eso ya lo hemos visto en los ejercicios de práctica, ¿verdad?, o del libro de contabilidad que estamos manejando. Que el ISO se compensa con el ISR, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Simplemente recordemos que, imaginémonos que una empresa inició en el año 2015, ¿sí? Inició operaciones. En el año 2015 inició operaciones. Ese año no paga ISO, ¿sí? En el segundo año, y obviamente como ya sería el segundo año de la empresa, paga el ISO. Recordemos que el porcentaje, ¿cuánto es? El 1%, ¿verdad? Ya sea de los ingresos o ya sea del activo. ¿De acuerdo? Eso tal vez lo voy a reforzar más adelante, solo para identificarlo, ¿de acuerdo? Pero aquí solamente solo para explicar esa parte. Entonces, el segundo año se pagó el ISO. Y como se compensa con el ISR, ese ISO que se pagó se manda como un activo, como ISO por acreditar, ¿verdad? Entonces se genera como un activo en el segundo año. Bien, imaginemos que en el segundo año es este monto, ¿sí? Para no perdernos demasiado. Imaginemos que el segundo año se pagó 36,500, ¿sí? Bien, eso fue en el segundo año. En el tercer año se vuelve a pagar otra vez el ISO. Y el ISO que se pagó el año anterior, ¿verdad? O sea, el segundo año, que sería este monto, se le va a restar al ISR que se generó en el tercer año, ¿sí? Entonces es como que vamos compensando año con año, pero deduciendo ISO de años anteriores. O sea que en el segundo año se pagó 36,500. De ISO se genera un activo y no hay ningún problema. En el tercer año se generó otro ISO y el ISO del año anterior, que sería 36,500, se le va a restar al ISR por pagar, ¿verdad?, que se generó en el tercer año, ¿verdad?
Imaginemos que en el tercer año se generó los 250,000, como les decía. Entonces tenemos 250,000 menos 100,000 de ISR trimestral y menos el ISO que se pagó el año anterior, que en este caso sería 36,500. Entonces, la ley nos menciona de que el ISO se compensa con el ISR, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo que se compensa, es como que se va restando, ¿de acuerdo? Esa es una compensación, que se va restando ese monto, porque este se genera como un activo, ¿verdad? Pero que ya se pagó, porque ese monto ya se pagó. Porque cuando generamos el ISO, se recuerdan que en las partidas colocamos ISO por acreditar a ISO por pagar. Y cuando vamos a pagar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cargar ISO por pagar a caja de bancos, ¿verdad? Estamos pagando el monto. Pero se quedó la cuenta de ISO, ¿verdad? Entonces, por eso es que lo estamos generando como un activo, ¿de acuerdo? Para que se vaya trasladando año tras año al siguiente periodo fiscal, ¿verdad? Porque cuando recordemos que los activos pasivo y patrimonio neto se va trasladando al siguiente periodo fiscal. Con las cuentas de gasto y ganancia mueren en ese periodo, ¿verdad? Si imaginemos del 2018, ya no va a aparecer en el 2019. Del 2019 ya no va a aparecer en el 2020. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere con el ISO, de que el ISO se compensa con la ley del ISR. ¿De acuerdo? Igual yo lo voy a seguir reforzando la forma de cálculo del mismo, ¿de acuerdo? Pero acá simplemente había que comprender que había ISR trimestral y el ISO que se le restó a la renta imponible, ¿verdad? Recordemos que se le había restado, o mejor dicho, al ISR por pagar, perdón. Al ISR por pagar se le restaba el pago trimestral y el pago del ISO que se generó del año anterior. ¿Sí? Entonces espero que haya podido resolver esa duda, ¿de acuerdo? Solo hay que comprender que si tenemos ISO del año anterior, es porque se le va a restar ese ISO al ISR por pagar del año en curso. O sea que del 2020, por ejemplo, se le va a restar el ISO del 2019. El ISR que se generó en el 2019, se le restó el ISO del año 2018. ¿Sí? Entonces así se va dando esa secuencia. ¿De acuerdo? El chat dice... Luego con una consulta, el video lo subirá a Classroom debido a que la computadora casi no tiene batería. Si se refiere a este video, sí, trataré la manera de grabar o más que todo ya se está grabando este video, ¿verdad? Para los que quizás no están conectados, entonces yo lo voy a subir para que puedan ver y sepan cuáles fueron las dudas que se estuvieron resolviendo. ¿Sí? No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Tengo 10 minutos todavía, de acuerdo, 1 hora es lo que tenía contemplado acá, entonces para poder resolver la duda. No sé, con este enunciado, ¿alguien tiene alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Yo no he podido ver su video, pero siempre que he hecho práctica siempre me ha surgido la duda cuando ya estamos calculando el monto del ISR y tengo el monto de regalías y donativos y cómo calcular o cómo saber, o sea, estar 100% segura de que realmente sí se lo tengo que quitar o no se lo tengo que quitar. Entonces no sé si me lo puede explicar. Ok, bien, rápidamente entonces voy a dejar de eso sí necesito la ley. Permítame así rápidamente, vamos a ver esta parte. Como usted mencionaba, como no ha visto el video, ¿verdad? Entonces le surgió la duda, sugerencia para todos, ¿verdad? Porque tal vez no solamente la compañera no ha visto el video, sino que quizás varios. Veamos el artículo 21. Ahí está el artículo donde nos interesa realmente, es el meollo de esta duda, ¿de acuerdo? Vamos a ver, artículo 21. 23 y 21. Aquí tenemos el artículo 21, que son los costos y gastos deducibles, ¿verdad?
Solo para recordar, los costos y gastos deducibles, cuando dice deducibles es porque son necesarios, como dice aquí el concepto, sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de las rentas grabadas, los siguientes. Y aquí nos da un listado. O sea, cuando decimos costos y gastos deducibles es porque tiene que ser fundamental. No puede descartarse, ¿sí? Ahora bien, con el tema de lo que son los donativos y las regalías, voy a explicar especialmente los donativos y automáticamente es lo mismo con las regalías, ¿de acuerdo? Entonces sería el numeral 22, para no explicar dos veces porque total llegamos al mismo punto. Artículo 22, vean pues. Rápidamente lo que debemos de comprender es necesario o de que una empresa haga donativos para que exista, no es necesario. ¿Sí? No podemos decir, es que si la empresa no hace donativos, no puede existir. Es completamente ilógico. ¿Sí? Pero recordemos que muchas veces las empresas hacen donativos, ¿cuál se propone? Para disminuir, o mejor dicho, para aumentar los gastos. Y cuando aumenta los gastos, disminuye la utilidad y automáticamente también disminuye el impuesto. ¿Sí? Pero ahora bien, determinando con respecto a lo que son las donaciones, siempre y cuando se determine, acá nos da un listado a quienes la ley, ¿verdad?, autoriza o determina de que realmente sea un donativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice asociaciones, fundaciones sin fines de lucro. También pueden ser a las iglesias, entidades, como dice aquí, de carácter religioso, partidos políticos, ¿verdad? Incluso también a organizaciones del Estado, en fin, a universidades, pero digamos, cuando determinan que sí realmente cumple con lo que establece la ley sobre donaciones, sí es aceptable. Ok, pero lo que nos interesa es esto, vean, no puede exceder del 5% de la renta bruta, ¿sí? O sea que nos está diciendo que los donativos no puede exceder un 5% de la renta bruta. Ese es uno de los detalles. Uno. Segundo, ni de un monto máximo de 500,000 quetzales. ¿De acuerdo? Ese es el detalle acá. Ok. Ahora bien, para comprender eso, quiero compartir lo siguiente. Incluso aquí está la solución, que también eso ya se los había dado. Aquí determinamos los costos y gastos no deducibles. Aquí nos dice exceso de donaciones, identificar si es que había exceso de donaciones. Recordemos que los ingresos eran estas dos cantidades. Esta sería la renta bruta, el total de ingresos, ¿sí? La renta bruta. Entonces, identificando si es que excedía, veníamos y tomábamos el total de la renta bruta, que son 16,180,000 quetzales, por el 5%, que es lo que nos decía la ley, ¿verdad? 16,180,000 quetzales por el 5% nos daba 809,000 quetzales. O sea que la ley estaba permitiendo de que puede tener en donativos 809,000 quetzales. ¿Y cuánto decía el enunciado que teníamos de donativos? 50,000. Vean, la empresa tiene de donativos 50,000 y la ley le permite tener 809,000. O sea que ni siquiera llegó a rozar esa cantidad, ¿verdad? Entonces, los donativos sería deducible. ¿De acuerdo? Sabemos que la ley lo permite. ¿De acuerdo? Sabemos que en ese caso la ley lo está permitiendo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ni siquiera excede, no pasa, ni siquiera lo está rozando, ¿verdad? Porque permite 809,000 y solo tenemos 50,000. ¿De acuerdo? Entonces, por eso. Entonces, rápidamente vemos esta parte, ¿sí? Para poder comprender. La renta bruta, ¿verdad? Seamos, cuando decimos renta bruta, recordemos que nos decía que es el conjunto total de ingresos, ¿sí? Entonces, imaginémonos, vean pues, imaginémonos que tengamos de renta bruta, vamos a ver así rápidamente, 20 millones. ¿De acuerdo? Imaginémonos que tenemos 20 millones de quetzales de renta bruta. Y nos dice la ley que nos permite tener en donativos hasta un máximo, voy a colocar acá, donativos, hasta un máximo de un 5%.
Entonces, si hiciéramos el cálculo de 20 millones por el 5%, nos da 1 millón de quetzales. Es, hasta cierto punto, es como que nos dijera la ley que nos permite tener 1 millón de quetzales en donativos. Hasta cierto punto. Pero el detalle es el siguiente. Voy a compartir el otro que me interesa. Acá, vean. Dice, no puede exceder del 5%. Ese nos da la primera pauta. No puede exceder del 5%. Pero también nos menciona, dice, ni de un monto máximo de 500 quetzales. O sea que nos da dos condiciones. Uno, que al aplicar el 5%, que los donativos no puede exceder ese 5% de la renta bruta. Pero tampoco puede exceder de donativos 500,000 quetzales. Entonces, ¿cómo podríamos determinar eso? Veamos. Acá, perdón, ni siquiera lo había visto. Entonces, donativos, ¿verdad? Tenemos un 5% y el 5% de 20 millones, 1 millón de quetzales. Entonces, si aplicamos porcentaje, nos da 1 millón. Pero también la ley nos dice que no puede exceder de 500,000 quetzales. ¿Verdad? No puede exceder de 500,000 quetzales. Entonces, por ejemplo, si la empresa tuviera de donativos, imaginémonos que tuviera, vamos a ver si me ocurre, 400,000 quetzales. ¿Sí? 400,000 quetzales. Si la empresa tuviera de donativos 400,000 quetzales, ¿hay algún problema? No. ¿Por qué razón no hay ningún problema? Porque, en este caso, uno, no excede ni del 5% de lo que nos dice la renta bruta. Y dos, tampoco está excediendo de 500,000 quetzales. ¿Sí? Espero me dé a entender. Entonces, vuelvo a repetir. Uno, no excede del 5%. Dos, tampoco excede de 500,000 quetzales. Ahora bien, imaginémonos que en lugar de 400,000 quetzales, tuviera 550,000. Vean, 550,000 quetzales la empresa tiene de donativos. ¿Excede del 5%? No excede. Pero sí excede de los 500,000 que determina la ley. ¿Sí? La ley dice que no exceda del 5%. Pero el detalle es que según la ley tampoco debe de exceder de 500,000 quetzales en el año. Y da la casualidad que en el año se hicieron donativos 550,000. Entonces, la diferencia serían 50,000 quetzales. Esta es la diferencia. Esto es lo que está excediendo. A ver, es el exceso. El exceso. Vamos a ver. Sí. No recuerdo si se escribía, perdón. El excedente, ¿verdad? O está sobrepasando. Si gustan, vamos a colocar el sobrante o demás, ¿verdad? En fin, ahí sí que podemos decir el exceso, el sobrante o lo que queramos decir. Entonces, este monto se consideraría como un gasto no deducible. ¿De acuerdo? Cuando dice no deducible, sabemos que la ley no lo permite. ¿De acuerdo? Que deba de tener los 550,000. O sea que 50,000 se va a considerar como un gasto no deducible. Solo 500,000 van a ser deducibles. Pero este monto va a ser no deducible. A pesar de que quizás el 5% es de 1 millón, pero el monto excedió de los 500,000. Entonces está excediendo. ¿De acuerdo? Si alguien tiene... Profe, ¿y a dónde van esos 50,000? O sea, ¿cómo nos podemos registrar? Se calcula. O sea, ¿alteran en algún momento o no? Sí, exactamente. Entonces, vean, pues, imaginémonos este punto. Tomemos esto que había hecho, ¿sí? Entonces, estos 50,000 que se considera como un gasto no deducible, tenemos la renta bruta
Y a esto recuerden que le tenemos que restar los costos y gastos deducibles. ¿Sí? Los costos y gastos deducibles. Cuando digo costos y gastos deducibles, son esos costos y gastos necesarios, pertinentes, indispensables para el funcionamiento de una empresa. ¿Como qué? Alquileres, sueldos, depreciaciones, seguros vencidos, el consumo de material de empaque, el consumo de papelería y útiles. Veamos, todo ese conjunto de gastos son deducibles. Lo permite la ley, ¿verdad? Seamos que son necesarios. Porque no podemos decir, es que los sueldos no son necesarios. No se puede, ¿verdad? Porque para eso necesitamos al personal, para que trabaje, para que produzca. Y para ello les pagamos un sueldo, ¿verdad? Entonces es necesario. Entonces todo ese conjunto de cuentas está aquí, en costos y gastos deducibles. Por eso se resta. Este es el total de ingresos. Aquí vamos a restar el total de gastos. Y dentro de esta cantidad está esto. Sí, como les decía, aquí dentro de esta cuenta podríamos decir, está todo. Sueldos, aguinaldo, bono 14, vacaciones, indemnizaciones, alquileres, depreciaciones, amortizaciones, el consumo de todo, seguros vencidos y todo eso. Y también aquí está donativos que está dentro de esta cuenta. ¿Sí? No sé si me doy a entender en esa parte. Pero Sí. el gasto no deducible se suma, ¿va? Exactamente, por eso, por ejemplo aquí. Entonces, todo este monto de donativos está acá. Entonces, imaginemos que en esos 20 millones haya 15 millones, unos 15 millones de costos y gastos deducibles, ¿verdad? Necesarios. Muy bien. Entonces, cuando nosotros restamos, ¿sí? Podríamos considerar que esta sería la renta neta. Es como la ganancia, ¿verdad? Antes de impuesto y todo eso. Entonces, tenemos de ganancias 5 millones. Pero el detalle es que acá la ley nos dice que 50,000 es un gasto no deducible. Como ya los donativos que están dentro de esta cantidad lo habíamos restado, ahora hay que sumarlo. En este caso sería más gastos no deducibles. Y acá sería 50,000 quetzales. Es esta, ¿sí? Los 50,000 quetzales que se consideran innecesarios. ¿De acuerdo? Entonces, se suma. ¿Por qué? Porque anteriormente ya lo habíamos restado. Y vuelvo a repetir, vean pues. Cuando la cantidad del costo y gasto deducible es mayor, la renta neta disminuye. Imagínense, si aquí tuviéramos solo 10 millones, la ganancia sería 10 millones. Pero como hay 15 millones, la ganancia solamente son 5 millones, ¿verdad? Entonces, mientras más gasto, menos ganancia. Y como la ley dice que en este caso 50,000 no son necesarios porque excedió ese monto, entonces estos 50,000 se lo vuelvo a sumar a la renta neta. ¿Y cómo hago eso? Pues simplemente tomo y sumo, y eso sería la renta imponible. ¿Sí? Es como que a esta cantidad ahora le vamos a aplicar el 25%. Entonces, aplicando el 25%, nos da, no sé si se logra ver, permítame, ahí está. Aplicando el 25%, pagaríamos de ISR 1.262.500. ¿Sí? Esto es lo que pagaríamos de ISR, tomando esta renta imponible. Si no tuviésemos en cuenta esto, es como que haríamos lo siguiente, que en lugar de aplicar a eso, aplicásemos a este monto. Entonces, pagaríamos menos de ISR, y es lo que la ley no quiere, ¿verdad? Porque obviamente mientras mayor ganancia, mayor impuesto y mayor ingreso para el Estado. Si solo tomásemos la renta neta, por el 25%, tendríamos que pagar 1.250.000 de impuesto. Pero como la ley dice que este monto es un gasto no deducible, o sea, es innecesario porque excedió, lo sumamos nuevamente
Y a eso le aplicamos el 25% porque esta sería la cantidad real al que se le aplica el 25%. Entonces pagaríamos 1.262.500 de ISR. Si se dan cuenta, estamos pagando más. Y es lo que quiere la ley, que paguemos más de impuesto. Entonces, por eso da un límite de los donativos y regalías. Él aplica lo mismo, ¿sí? Entonces, da un límite. ¿Qué límite? Diciendo que no exceda de un 5%. Y si un dado caso, como en este caso, nos daba 1 millón, nos da la otra limitación que no exceda de 500.000 quetzales, ¿sí? Entonces, si excede de 500.000, se considera no deducible. Si no excediera, imaginémonos si donativos solo tuviéramos 400.000, como dije hace un momento, no excede. Entonces no hacemos absolutamente nada de esto, de esta parte, sino simplemente tomamos la renta neta y le aplicamos el 25%, ¿sí? Entonces, esa parte ya se los había explicado en los videos acá, ¿sí? Entonces, acá se los había explicado y la forma de todo ese procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, pero creo que no lo han visto, ¿verdad? Entonces, por eso es que ha surgido todavía esa duda, ¿verdad? Pero en fin, ahí sí que, total, sea como sea, pues lo tendrán que ver, ya que más tarde o más tarde mañana yo ya les subo el ejercicio que tienen que realizar, ¿sí? Entonces, eso sería la explicación con esta parte. No sé si aún hay alguna duda. Por lo menos no, yo no, pero muchas gracias, jefe, y disculpe que no haya podido ver su video todavía. Entonces, sí lo voy a ver, pero disculpe y muchas gracias por responder mi duda. Ok, no sé si alguien más tiene alguna otra duda con respecto a este procedimiento que realicé. Ahí estamos, profe. ¿Sí? Ok. Vean pues, aquí simplemente determiné solo para culminar con esta parte un 5% de este monto, ¿sí? Pero imagínense, voy a tomar acá las mismas, el mismo espacio. Imaginemos que la renta bruta, en lugar de 20 millones, tuviera, por ejemplo, 1 millón. Eso sería la renta bruta, imaginémonos, ¿sí? Entonces, si le aplicamos el 5%, nos dice que la ley nos permite tener 50.000, ¿sí? Esto es lo que nos está permitiendo la ley. Entonces acá no debemos de exceder de este monto. No va a ser de 500.000, sino que va a ser de 50.000, porque ese es el límite que nos está dando la ley en base a la renta bruta, ¿sí? 1 millón por el 5%, 50.000. O sea que la ley nos dice que no debemos de exceder de 50.000. Y de donativos, imaginemos que donativos tenemos 45.000. ¿Hacemos algo? No, ¿verdad? Porque no excede. Pero si tuviéramos 60.000, si excedió, ¿cuánto está excediendo? 10.000. Esto sería un gasto no deducible, porque está excediendo el 5% de la renta bruta, ¿sí? De donativos. Pero si no excede, imaginémonos que fuera, ¿qué? 20.000. No excede, ¿sí? 20.000 tenemos en donativos y la ley nos permite tener 50.000, no está sobrepasando, ¿verdad? No está excediendo ese monto, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que nos está diciendo, ¿sí? Si excede, se convierte en un gasto no deducible. Si no excede, ¿verdad? Es un gasto deducible, o sea que sí lo permite la ley. Porque muchas veces, pues también la ley permite a las empresas que hagan donativos, especialmente si es a uno de sus entidades públicas, ¿verdad? ¿Quién quita que una empresa haga donativos por 50.000 quetzales de escritorios a una escuela pública, por ejemplo? O computadoras, por ejemplo, ¿verdad? Se nos va a donar 30 computadoras, ¿verdad? Entonces, que equivale a 200.000 quetzales, por ejemplo. 200.000 quetzales las 30 computadoras, ¿sí? Entonces, la ley lo permite, ¿sí? Pero tampoco dice la ley que deba de exceder del 5%, ¿verdad? Del monto de los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque muchas veces las entidades lucrativas hacen donativos no porque tengan buen corazón, no precisamente, ¿verdad? No precisamente, bueno, digan, es que somos tan buenos y queremos donar, ¿verdad? Regalar dinero, regalar bienes. No precisamente, ¿verdad? Sino que su intención es aumentar sus gastos. ¿Para qué? Para que su renta neta disminuya y así el ISR disminuya. Bueno, por lo general ese es el propósito, pero tenemos más de
alguna empresa ha de existir que lo haga de corazón. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver, profe, si termina el tiempo y no terminadas de explicar, nos volvemos a hacer. Ah, ok. Sí, por el momento, bueno, pues no se ha desconectado, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. En fin, ¿alguna otra duda adicional? ¿Estamos claros acá? Profe, Ajá. con las regalías dijo que era lo mismo, ¿o no? Exactamente, sí, es el mismo procedimiento. Ah, va. Gracias, profe. Sí, exactamente. Por eso les mencionaba de que no iba a explicarlo 2 veces porque es lo mismo. Sí, ustedes pueden leer ahí su ley y nos menciona similar. Solo que las regalías pues es por otras características, ¿de acuerdo? En cambio, los donativos es por una característica y las regalías por otras. Pero en fin, el procedimiento es lo mismo. ¿Alguien más? Bien, creo que no. Así que vamos a culminar con esto, ¿verdad? Mi propósito siempre ha sido de que realicemos cada uno de los procedimientos, cálculos, ¿verdad? Yo sé que ha sido hasta cierto punto un poquito más complicado, ¿verdad? Cada uno de esos procedimientos. Como siempre les he dicho, me hubiera gustado de que hubiera sido de forma presencial para ver todo o muchísimos aspectos, ¿verdad? No solo de este curso, sino de, la verdad, hay varios temas que son importantes, ¿verdad? Entonces, traten la manera de poder avanzar con esa parte. Y por último, quiero mencionarles también de que hagan cada uno de los ejercicios, no solo de práctica, sino que de los otros cursos que tienen conmigo a conciencia. ¿De acuerdo? He ido revisando algunos ejercicios y algunos pues son similares, ¿verdad? Hacemos mismos errores. Uno comprende de que uno cometa un error, ¿verdad? Pero como que fuera una cadena el mismo error y eso es completamente ilógico. ¿Verdad? No se puede. En fin, ahí sí que les bajo puntos, obviamente, en esa parte, porque sería injusto hasta cierto punto de que de que tuvieran toda la nota, ¿verdad? Y que solamente lo hayan copiado. Pero como les digo, si ustedes copian nada más y no lo comprenden, ya es cuestión de cada uno, ¿verdad? Los únicos perjudicados pues sería cada uno y les puede afectar más adelante. Traten de resolver los ejercicios. Recuerden que el conocimiento es para cada uno, el aprendizaje es para cada uno, ¿verdad? Entonces, cuando estén en una empresa, quizás no precisamente van a tener al compañero o a la compañera a la par, ¿verdad? O estar llamándolo siempre y decirle, mira cómo se hace esto, cómo se hacía o cómo se calcula y así estar llamando, es ilógico, ¿sí? Entonces, cada uno va aprendiendo y eso es lo que nos importa, ¿verdad? Y es lo que me importa a mí, de que cada uno vaya aprendiendo. Bien. Para finalizar, no sé si alguien tenga alguna duda para terminar con esta clase. Creo que no. Muy bien. Entonces, yo me despido. Disculpe. ¿Sí? Tengo una pregunta. Diga. Lo de flujo de efectivo, eso es esos videos son de práctica, pero digamos, la de Classroom. Ajá. Ah, bueno, solo eso. Sí, exactamente, porque solo para determinar, recuerden que en el paquete que me van a entregar este miércoles, ¿verdad? Está el ejercicio número 2. Si ustedes revisan lo que es Classroom, ahí aparecen los ejercicios del libro y el estado de flujo de efectivo. Si no estoy mal, les coloqué también el ejercicio 2, eso aparece ahí. Entonces, yo preparé los videos porque recuerden que la vez pasada me sugerían de hacer los videos para que reforzaran ese tema, ¿verdad? Y yo consideré que la explicación que di es amena, ¿verdad? Es explícita y considero que no va a haber ningún problema con eso, ¿verdad? Entonces recuerden que esos ejercicios me lo entregan este miércoles. Entonces por eso es que realicé los videos para que ustedes repasen y recuerden cómo se realizaba. Y pues este miércoles como dijera, lo van a entregar. Por favor, analícenlo, ¿sí? Son varias características, como dijera, formas. Deben de considerar qué cuentas son las que pueden quedar con saldo y qué cuentas no pueden quedar con saldo, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido. Por ejemplo, solo para terminar, depreciaciones. Si usamos depreciaciones, nunca va a quedar con saldo. Como yo les decía anteriormente, no podemos decir, pagué por depreciaciones o vendí depreciaciones, ¿verdad? No se puede, es ilógico.
¿sí? Entonces, hay cuentas que hasta cierto punto son ilógicos que deba de quedar como saldo, ¿de acuerdo? Entonces, repasen eso, porque aparte de los del libro, ¿verdad? O sea, los ejercicios que gracias a Dios resolvimos el año pasado y que les ayuda a ustedes para poder reforzar. También yo voy a crear un ejercicio, primero Dios, voy a crear un ejercicio del estado de flujo de efectivo, ya sea para un ejercicio de zona o quizás para la evaluación, ¿verdad? Entonces, un ejercicio en el cual tal vez no va a ser literalmente igual como lo del libro, sino que voy a evaluar ese conocimiento que tendría que haber adquirido en base a las explicaciones que yo les di, ¿verdad? Entonces, para ver qué tanto han comprendido y analizado eso, ¿sí? Entonces, eso me va a interesar a mí. Entonces, por eso, ya sea que vaya a crear un trabajo para zona o para evaluación, ¿sí? Entonces, por eso les encargo repasar todo eso, porque sí va a ser un conocimiento necesario que ustedes tendrían que tener en esos temas, ¿sí? Entonces, por eso se los menciono y de paso se los anticipo, ¿verdad? Porque para que estén avisados, ¿sí? Entonces uno no vaya a decir, ¿y de aquí de qué se supone que está hablando? ¿No? Porque aquí sí que va a ser una situación de análisis, ¿de acuerdo? Entonces espero que lo puedan realizar. Creo que con eso estamos. Entonces, ánimo cada uno, por favor. Si alguien, pues, por timidez o lo que sea, no haya querido preguntar y tiene alguna duda, recuerda que me lo puede realizar por WhatsApp, ¿verdad? Seamos siempre ahí estado al pendiente para responder dudas a lo que tengan, ¿verdad? Entonces, para que todo sea un aprendizaje ameno, ¿verdad? Entonces, eso sería únicamente. Ánimo cada uno y bendiciones.